Jesús, el Salvador y Redentor de la humanidad, del mundo entero. Amén. Pero este tema, cuando no se conoce la profundidad de lo que quiso Dios hacer con nosotros, o lo que está queriendo hacer con usted y conmigo, usted puede pensar de que hablamos de salvación y hablamos de redención como un tema gastado, le podríamos decir nosotros, pero no está gastado. Estará gastado para la gente que no cree, pero para los que hemos creído es un tema tan poderoso, tan glorioso, que no podemos hablar de otra manera. Pero es necesario que usted amplíe un poquito más el conocimiento. Y por eso es que les voy a hablar. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla de la venida del Salvador. ¿Y por qué voy a hablar del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos trae a nosotros, los que estamos hoy, la referencia de lo que Cristo Jesús significaba en el Antiguo Testamento. Aunque no estaba revelado en carne, pero estaba revelado en todos los eventos que Dios hacía. Por ejemplo, en este momento usted va a ver que Dios habla una profecía. Zacarías, oiga bien, 400 años antes de que Cristo viniera. Y mire lo que dice el Señor: alégrate, alégrate mucho, hija de Sión. Sión es Israel, mis hermanos. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Qué le trae a la memoria a usted cuando lee este versículo? ¿Qué se le viene a su mente? La entrada a Jerusalén, ¿verdad? Cuando él entró en un pollino y dice que todos decían: Hosana, Hosana al rey que viene. Y entonces le tiraban palmas y todo el mundo, y decía: alégrate. En ese momento se alegraron porque vieron a Jesús entrar en un pollino. Pero Dios lo había dicho 400 años antes. Y muchas cosas Dios habló con respecto a Jesús. Y eso es lo que pasa con las cosas que Dios habla, que siempre el enemigo va a querer de alguna manera distorsionar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Por qué usted cree que se levantan religiones que distorsionan la verdad de Dios? ¿Por qué usted cree que se levantan sectas con otras formas de ver a Jesús? Cuando Jesús realmente tiene un plan precioso, glorioso para toda la humanidad. Y esto es lo que yo quisiera que vea, que el diablo está queriendo de alguna manera callar, que no hablemos de Jesús, que no declaremos a Jesús, que no proclamemos a Jesús, que no hablemos que Jesús es la única esperanza para el mundo, que no hablemos que Jesús es la puerta que te va a llevar a la bendición, que no hablemos que Jesús es el redentor de la vida, que no hablemos que Jesús es el rey del universo, que no hablemos que Jesús está vivo, es sentado a la diestra del Padre, que no hablemos de Jesús. El diablo quiere callar nuestra voz, y ¿sabe cómo lo está logrando? Llevando oscuridad a los gobiernos, llevando oscuridad a los sistemas de la vida, a los sistemas del mundo. Hoy en día es más fácil hablar de otras cosas que no tienen ningún valor moral. Sí, a usted no sé si se ha dado cuenta el currículo que sus hijos van a ir a recibir a la escuela. ¿Ya saben lo que van a recibir sus hijos en la escuela? Y Montgomery, el condado de Montgomery les impide a los padres que eviten que sus hijos reciban ese currículo. Por obligación les van a enseñar. Y hay de usted si se mete, lo meten preso. ¿Saben lo que está pasando en Nicaragua? ¿Cuántos saben lo que está pasando en Nicaragua en este momento?
se ha promulgado una ley de cerrar todas las iglesias. Y esto solo es el comienzo aquí en los Estados Unidos. Todavía tenemos un poco de libertad, pero ¿sabe la lucha que tenemos los cristianos para establecer una iglesia? Si yo voy al condado, me dan la licencia más rápido para abrir una cantina que para abrir una iglesia. ¿Por qué cree usted eso? Porque el diablo ha cegado para que no conozcan la verdad. ¿Por qué usted cree que en las iglesias nos cuesta traer a las personas a la iglesia? ¿Por qué a usted le cuesta estar en la iglesia? Porque no me va a decir que no le cuesta estar en la iglesia. Hoy lo veo y el otro domingo quizás ni lo vea. ¿Por qué el diablo se empeña en destruirle su casa, su hogar, y le llena su cabeza de tontas cosas para que usted no camine en la bendición de Dios? Y ¿sabe lo más terrible? Que usted destruye lo que Dios le ha dado. Porque Dios nos ha dado una familia, nos ha dado una esposa, nos ha dado un esposo, y uno de los dos empezamos a hablar o a pensar distinto o a hacer cosas que dañan al otro. Y usted dice, ¿por qué? Y que no nos amamos, y que no nos juramos amor eterno, como dice la canción. ¿Ah? ¿Y por qué hoy nos vemos como enemigos? ¿Por qué hoy nos tiramos las cacerolas? ¿Por qué hoy nos dañamos? No, es que usted no se ha dado cuenta que hay una obra diabólica destruyendo el corazón de la gente. Entonces el diablo ha logrado sus objetivos en cierta forma, porque no le queda otra que luchar para que usted y yo perdamos lo que Dios nos ha dado. Si desde el comienzo en Génesis, ¿se recuerda en Génesis? Dios revela sus planes desde el comienzo. Así como en Zacarías lo reveló desde los primeros momentos en que el hombre decide hacer lo que desagradó a Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios llamó al hombre, llamó a la mujer, llamó a la serpiente, y cuando estaban ya hablando sobre eso y cada quien se estaba echando la culpa al uno al otro, porque eso es lo que pasa con todos nosotros, siempre le echamos la culpa a alguien más. Y en Génesis 3, versículo 15, vamos a leer rapidito, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sabe de quién está hablando ahí? ¿Sabe quién es la mujer? No. La mujer es Israel. Y la simiente es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás, hablándole a la serpiente, le vas a herir el carcañal. Ahora, esta fue la tragedia del hombre, el haberse separado de Dios, el haber dejado a Dios. La peor tragedia que el hombre tiene hoy en día es no tener intimidad y relación con el Dios que lo creó. Y le voy a explicar por qué. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. ¿Quién no oye? ¿Quién no oye? ¿Leyó bien el mensaje? ¿Quién no está oyendo? Dios no es que esté sordo, pero Él decide no oír al que está pecando. Y usted dice, ¿por qué? Porque Dios no puede convivir donde hay pecado. Dios es santo. Dije que Dios es santo. Y el problema que usted y yo tenemos es que nacemos en pecado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En pecado fui concebido por mi madre. Eso lo dijo David. El hombre conforme al corazón de Dios, por cierto.
Y asuntos como este, que Dios aparta su rostro y no nos oye, ese es podría decir yo, ya es una situación bien complicada, porque usted dice, ¿por qué es que no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué aquí no doy ni una? ¿Por qué se me traban las trancas? Dicen otros, ¿va? ¿Por qué se me va como agua de mis manos el dinero? Trabajo y no tengo nada. ¿Por qué es que me están saliendo las cosas al revés? Yo le voy a decir una cosa, y siempre creo que termina ahí el asunto. Chequee si no hay pecado. Haga una revisión interna, sincera, honesta con usted. Señor, ¿será que estoy mintiendo mucho? Señor, ¿será que estoy con avaricias internas? Estoy deseando cosas que no debo. Señor, ¿será que estoy haciendo trampas? Porque cada cosa que hagamos tiene su consecuencia. Por eso ustedes no pueden dar ahí como habiendo conocido la verdad, no le honraron a Dios y Dios los mandó a una mente reprobada y los metió a oscuridades eternas. ¿Por qué? Porque no le glorificaron como Dios. Decidieron abandonarlo a Él. Y ese es el peligro que corre el hombre. ¿Y por qué el hombre corre ese peligro? Porque Dios te dio algo muy importante, y eso quiero que entendamos esto, que el problema es no solamente que Dios no te oiga, tenemos otro problema serio. ¿Y sabe cuál es el otro problema serio? Que estamos condenados a muerte, y muerte eterna. Ese es otro problema serio. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Mire lo que dice Romanos 3:23, y vamos a ver unos cuantos versículos rapidito. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Dígale que está a su lado, ya viste, no te salvaste. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios desde el principio. Todos cayeron ahí. Todos nosotros. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Todas las almas son mías. Y oiga lo que dice. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero mire lo que dice, y eso es lo que me preocupa. El último versículo, las últimas palabras. El alma que pecare, ¿qué dice ahí? Esa morirá. Ahora, le voy a decir algo. Dios dice que todas las almas son de Él. ¿Sí o no? Porque Él las creó. Dios creó tu alma, Dios creó tu cuerpo y Dios te dio su espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a Dios le preocupa el espíritu. Si es de Él, ¿para qué se preocupa? Si a Él va cuando morimos. ¿Le preocupa el cuerpo? Bueno, cuando estás en la tierra sí, porque a Él le preocupa verte enfermo. Pero no es que le preocupa realmente, porque al final este cuerpecito bonito que ve aquí va a ser desayuno de los gusanitos. Ahora, ¿qué es lo que Dios sí no quiere perder? Porque usted cree que vino Jesús. ¿Vino por su cuerpo, por su espíritu, por su alma? Ahora, ¿por qué por el alma? Porque en el alma está ¿qué? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las decisiones, la voluntad. ¿Sí? Entonces Dios sabe que te entregó algo que es de Él, pero que tú tienes el control.
No sé si me están entendiendo. Es sencillo. Usted decide si se lo da el alma a Dios o se la da el alma a Satanás. Y ahí es donde está la situación, porque si usted peca, usted muere. Y de eso nadie se podía salvar antes de Cristo. ¿Y por qué digo antes de Cristo? Porque ahora van a entender qué significa que Él sea tu Salvador y tu Redentor. Porque si no entiendes que ya no estás en la lista de los condenados, sino de los que pueden ser rescatados, comprados, liberados, para que sean hijos del Dios eterno, ahí estás en problema. Ahora sí, vamos a hablar un poquito. ¿Por qué les digo esto? Porque les quiero hablar, hermanos, de una historia de amor. ¿Cuánto les gustan las historias de amor aquí? Ay, a mí me encanta ver a las mujeres como les va las... Sí, cuando hablan, ellas creen que va a llegar el príncipe azul va a llegar por ahí. Y todos nos casamos pensando, colorín colorado, todos vivieron felices para siempre. Esta historia sí, esta historia que les voy a hablar, solo ese versículo faltó. No lo puso Dios. ¿Por qué no lo puso? No sé. Pero esta historia sí terminó para siempre. Fueron felices. ¿Y por qué? Porque es una historia que comienza con muerte y termina con boda. Esta historia que les voy a hablar, yo sé que los bíblicos ya están, ¿cuáles, verdad? Ahí están, ahí yo veo ahí quemando bueno, los que tienen cabeza ya no. Esta historia comienza con hambre, pero termina en abundancia. Comienza con tristeza, pero termina con alegría. Esta historia de amor es de una pareja que Dios decidió ponerla ahí como ejemplo para que tú y yo podamos entender lo inmensurable que es el amor de Dios para nuestras vidas. Se trata de la historia de la familia de Noemí y Ruth. Noemí y Ruth era una familia. Primero no existía Ruth, pero luego existió. Salieron de Belén en un momento donde Belén no había absolutamente nada que comer. Sin embargo, Belén era la casa del pan. Eso significa Belén. Se los digo para que ustedes ya vayan formando, porque mire, si les pongo el versículo ahorita no entenderían de qué está hablando. Algunos, otros sí. Vamos a ponerles para que ustedes vean que si solo leen un versículo ustedes no entienden, muchos de ustedes no van a entender de qué están hablando ahí. Vamos a poner Ruth capítulo 4 versículo 4. Dice así: y yo decidí hacerte saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Le pregunto, ustedes, algunos ya saben de qué está hablando ahí, pero en su gran mayoría, si yo les pregunto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué Dios quiere decirme ahí? El libro de Ruth es el libro que habla más de redención que ningún otro. Solo en el capítulo 4 hay 15 veces que se menciona redimí, redimí, redimí. Porque Dios ocupó a Ruth y a vos para traerte a ti la figura de la iglesia y de Cristo. ¿Y cómo así? ¿Sí? Hoy te vas a dar cuenta cómo es que Dios usó esta pareja
para podernos enseñar a nosotros que Él tiene un plan precioso con usted y con Cristo. Dice la Biblia que cuando Noemí decide regresar, regresa porque ya había muerto su esposo y sus 2 hijos. Ella quedó viuda y le quedaron las 2 nueras, ¿verdad? Pero una de las nueras decide regresarse a su pueblo y la otra le dijo: no, yo voy a ir contigo. Y se vino con Noemí, ¿sí? Noemí, por eso le dije, esta comenzó con muerte y mire con lo que va a terminar. Noemí, cuando llegó a Belén, le dice a su nuera: mira, no tenemos que comer, sal al campo porque es el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Sal al campo y cuando vayas al campo, vete a este campo que es de un familiar mío, el campo de Boz. Y dice la Biblia que Ruth fue tan obediente como muchos de ustedes, aleluya, que decide obedecer a su suegra. Y cuando estaba en el campo, era ley o era una tradición que cuando se recogía la cosecha, los cosechadores a propósito iban dejando que se quedara un poco de rezago de la cosecha, que lo que se caía ya no lo recogían porque se lo dejaban para que la gente, vecinas pobres, pudieran ir a agarrar un poco de algabillas. Y dice que Ruth trabajó recogiendo, pero de repente llegó en su caballo y aquel hombre se le queda viendo y le pregunta a los trabajadores: ¿quién es esa preciosa que está ahí? Es Ruth, le dijeron, la nuera de Noemí, tu familia. Hazme un favor, déjale que caiga más semilla para que recoja más, porque los hombres que quieren conquistar son pilas. Esos hombres aguados ni los andes buscando. O sea, aquí que no se les duerme, no pueden perder. ¿Sí? ¿O no es así? Yo no perdí. Ya les dije, yo supe cómo entrar. Y siempre cuando entras buscando el bien de la persona a la que quieres conquistar y quieres amar, Dios siempre nos da recompensas. Y entonces viene Boz y le deja ver. Aquella va feliz, lleva el saco lleno de fruto y llega donde la suegra. Suegra, no sabes lo que me pasó ahora. ¿Qué pasó, hija? Le dice. Llegó el jefe, el dueño de la tierra, y se me quedaba viendo con unos ojos. Y esa era una de esas suegras que no se le dormía a él. Dijo: ahora es el tiempo, mija. Ya le entraste, ahora sí lo flechaste, mija, lo flechaste. Mañana cuando vayas, espera el momento cuando él está tomando la siesta. Y cuando esté medio dormido, llégale por los pies y te acuestas en los pies de él. ¡Qué viejita más pícara! Y dice que, la Ruth dijo: bueno, vamos a hacer lo que te digan, pues, suegrita. Y se fue. Y ahí está. Cuando Boz se despierta y mira la preciosidad ahí enfrente de él, va. ¿Y qué salutación es esta? Dijo. ¿Verdad? Pero bueno, esto déjeme echarle mis propios. Si yo se lo leo, va a decir que aburrida, pero si se lo cuento así, es como una película, ¿verdad?
Entonces, miren, hasta que los que están durmiendo están despiertos ahorita. Y entonces se levanta vos y le dice: ¿sabes qué? Eres tan linda que me quisiera casar contigo. Y ay, aquella dijo: ay, al fin conseguí quien me redima. Porque yo soy tu pariente, soy pariente cercano. Pero solo tengo una mala noticia que darte: no soy el más cercano. Y es que en Israel habían una ley, o dos leyes. La ley que le llamaban la ley del pariente cercano. Eso lo puede, si usted quiere estudiar un poquito más de eso, le recomiendo que se vaya a Levítico capítulo 25 o 24 o a Deuteronomio 24 25. Ahí va usted a saber porque Dios estaba pensando en que para el pueblo de Israel lo más precioso era la tierra y la familia. Israel, usted va ahorita a Israel no le vende tierra a usted. Israel le renta o le da para que produzca, pero no se la venden. Porque ellos prefieren mejor que la echen a trabajar, pero no venderla. Y Dios sabía que tenía que cuidar que las familias mantuvieran su herencia. Entonces él pone una ley. Y pone la ley del pariente cercano. Y por eso vos le dices: yo no soy tu pariente más cercano, yo soy el segundo después del más cercano. Y le dice: no te puedo redimir, no puedo redimir a Noemí ni a ti. Y estaba la ley también del matrimonio, ¿verdad? Entonces, y estaba la ley donde si la familia había perdido al cabeza, se había muerto, entonces estaba la ley del matrimonio, donde el pariente cercano se casaba con la viuda para redimir a su pariente que se había muerto. O sea, al pariente que se había muerto le daban, por decir así, la honra de que su nombre no desaparezca. Entonces Dios puso esas leyes. Por eso vos le dice: no soy yo, es otro. Entonces ahora entiende el versículo 4. Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente. La Reina Valera dice, ¿cómo dice en su Reina Valera? Sí, pasaba aquel pariente, dice. Va. Aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo: ¡hey, fulano! Qué feo de hablar, ¿verdad? ¿Sabe por qué le llama fulano? Porque no es importante el nombre de ese hombre. Por eso Dios permitió que le pusieran fulano, porque ese hombre no era importante. Cuando alguien no es importante, cualquier nombre. Pero cuando usted es importante, ahí viene el hijo de don Juan, dice: ¡hey, fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino, ¿y qué dice? Y se sentó. Era costumbre que cuando se iba a hablar de negocios, se iba a esa puerta. Era la puerta donde se sentaban los hombres para discutir negocios. Y entonces le dice en el 2: entonces él tomó a 10 varones. Diga conmigo 10. Vamos, 10. ¿Por qué le digo que repita 10? Porque es importante lo que va a pasar después. Tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. ¿Quién eran los que estaban sentados? Diga conmigo: los 10. Vamos, los 10.
y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Hablándole al primer pariente. Y yo después de ti, le dijo Booz, si tú no lo haces, aquí estoy yo. Y él respondió, el primero dijo, yo redimiré. O sea, el hombre estaba dispuesto a comprar la tierra. Digo conmigo, la tierra. Pero el asunto es que yo no sé por qué Booz no empezó por la mujer, sino que empezó por la tierra. Yo digo que ya la traía bajo la manga. Porque cuando usted quiere conseguir a alguien, se guarda el último disparo para el final. Y le dice, mire lo que dice el 5. A mí me gusta ver las curiosidades de la Biblia. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemi, debes también tomar también ¿a quién? Ay, con esta tierra va una mujer, muchacho, le dijo. Híjole, mujer de quién, del difunto, para que restaures el nombre del muerto. Oye, esa era una ley sobre su posesión. Y respondió el pariente. ¿Qué respondió? No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Diga conmigo, ególatra, egoísta. ¿Pensó en quién? En él. Redime tú, le dijo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Ahora sí, me hablaste de la tierra y lo agarro, pero si me hablas de la mujer, no. Redime tú, usando mi derecho, o sea que le dio derecho, porque yo no podré redimir. Ok. Hasta aquí, ustedes han comprendido parte de la historia de esta pareja. Viene Booz, figura de Cristo, y viene Ruth, figura de la iglesia. Ahora, ¿por qué Ruth es figura de la iglesia? Porque Ruth viene de una tierra llamada Moab, tierra que Dios la maldijo. ¿Se recuerda cómo maldijo Dios cuando él dijo a Adán, con el sudor de tu frente, y te saldrá de la tierra escardos y espinos? ¿Sí? ¿Se recuerda la maldición? Pues algo parecido estaba en esa tierra. Y venía de esa tierra maldita, venimos todos. ¿Por qué se queda tan serio? Usted y yo venimos y nacemos con la semilla maldita del pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? ¿Y sabe quién es ese primer pariente? El que dijo, la mujer que me diste fue egoísta, solo en él pensaba, no pensaba que la mujer podía también ser. Ese corazón egoísta es el de Adán, y es el mismo corazón que usted y yo tenemos. Eso sí ya no me gustó. ¿Sabe por qué se pelean las parejas? Porque no son humildes. ¿Saben por qué hay pleito entre familia? Porque no somos humildes. ¿Sabe por qué hay pleitos en las empresas? Porque no somos humildes. ¿Sabe por qué en las iglesias hay pleito? Porque no somos humildes. Y le queremos entrar al que tiene la culpa o al que le queremos echar la culpa. Ese primer pariente
es Adán. Y como usted y yo tenemos testigos que usted y yo no podemos hacer nada por nosotros, porque usted y yo no logramos cumplir la ley de Dios. ¿Y cuánto es la ley de Dios? Los 10, ¿qué dije yo? ¿Qué dijo él que tenía de testigo? 10, ¿qué? 10 ancianos. ¿Y qué significan los 10 ancianos? Los 10 mandamientos. Y vos le dice, ahí están los mandamientos que ninguno puede cumplir. Ellos te dicen que eres pecador, porque para eso está la ley, para decirte que sos pecador. Y vos le dices, ustedes son testigos de lo que Adán está diciendo, y él ya no se puede salvar. Es necesario que venga el voz, el Cristo de la gloria, el que puede bajar a la tierra, convertirse en hombre. Óigame bien, por favor, óigame bien. Dios no podía salvarnos a nosotros como Dios, porque Él no tiene comunión con las tinieblas. Dios no nos podía salvar como Dios, porque Él no nos puede oír como pecadores. Ahora sí tiene sentido la encarnación. Dios tenía que venir al vientre de una mujer y hacerse carne para poder quitarle a usted y a mí la culpa de los 10 mandamientos. Porque el hombre que no cumpla una coma de los 10 mandamientos ya. Y dice, pastor, pero ¿de dónde saca usted eso? Mire pues, vamos a leer un poquito más. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía al que tenía el imperio de la muerte. Por cuanto todos pecaron, y alma que pecare, el diablo tenía en sus manos el imperio. El diablo tenía en sus manos la capacidad de que tú te vayas con él a los infiernos. El diablo tenía en sus manos, por eso la Biblia dice, y lo avergonzó públicamente, quitándole la autoridad que tenía sobre usted y sobre mí, y lo avergonzó y le dijo a ellos, si me aceptan no los tocas. Por eso yo no sé cómo es que es posible que la gente vive indiferente ante semejante bendición de ser salvos y redimidos. Y claramente dice el que tiene el imperio de la muerte, ¿cómo se llama? Satanás. Ahora la pregunta es, si Cristo vino en carne, vos solamente tuvo que aceptar que recibía una mujer que no era de su linaje y que la tenía que recibir y honrarla como mujer. Era una mujer que estaba fuera de los pactos, pero ahora era parte de los pactos. La Biblia dice que nosotros estamos lejos de la ciudadanía. La Biblia dice que nosotros no teníamos derecho a los pactos de Dios, pero que Él hizo de los dos pueblos un solo pueblo para que tuviéramos la bendición de tener los pactos que Dios tiene para nosotros. Y algo hermoso, mis hermanos,
Usted y yo no teníamos derecho a ser inscritos en el libro de la vida. Si Cristo no venía, ninguno de nosotros podría ser salvo. Ninguno de ustedes ni yo tendríamos derecho de ser inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo sé esto, pastor? ¿Cómo usted sabe que no había oportunidad? Por lo que la Biblia dice. Vámonos a Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Sabe de qué libro está hablando? Usted sabe del libro que está hablando. Del libro de la vida, de aquel que será abierto para llamar tu nombre, si es que está ahí. Y no tiene que estar con tinta, sino con la sangre bendita. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Él ya venció. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Ay, que Ramasei. Oh sepulcro, oh Ramasai, mamá. Absorbida es la muerte en victoria. Y hoy la victoria está sentada a la diestra del Padre. El león de Judá. Ay, Caramasaya. Ahora sí tiene sentido cantar esa canción, porque ¿dónde estaría yo si Él no hubiera pagado por mí?